Cuando por fin me animé a abrir mi pequeña repostería, mi hija Sofía me bautizó como la vergüenza de la familia. Unos días después, en la kermés de la iglesia, mi yerno Ricardo se encargó de decirle a medio mundo que yo soñaba demasiado alto para mi edad, cocinando unos postres horribles. Pero ahora, justo cuando me acaban de contratar para la boda de oro de uno de los hombres más ricos de Puebla, y un empresario encantador se ha fijado en mí, me da gusto que estés aquí para conocer mi historia. Te pido que la sigas hasta el final y, si te animas, me dejes un comentario diciendo desde qué ciudad me lees. Así me haré una idea de qué tan lejos ha viajado mi vida. Yo tenía 66 años recién cumplidos, cuando sentí que ya era hora de hacer algo que fuera solo para mí. Me había pasado 40 años siendo únicamente ama de casa, cuidando a mi esposo Javier hasta su último suspiro hacía ya 3 años, criando a Sofía y viviendo siempre para lo que necesitaran los demás. Por fin, después de tanto tiempo, había juntado el valor para abrir mi propio lugarcito de postres. La idea se me ocurrió en una de esas noches larguísimas y calladas, poco después del funeral de Javier. Estaba metida en la cocina, como siempre, preparando unas galletas de mantequilla, esas que horneaba cada domingo desde que nos casamos, cuando de repente me cayó el 20 de que ya no había nadie más en casa para comérselas. Sofía ya tenía su vida, muy ocupada con Ricardo y los niños, y yo nomás existía en las orillitas de la vida de todos. Pero esa noche, algo dentro de mí hizo clic. Mientras mezclaba la mantequilla con el azúcar, me acordé de mi mamá enseñándome sus recetas cuando yo era una niña, y de cómo le brillaban los ojos cada vez que alguien le chuleaba sus pasteles. Me acordé de los cumpleaños de Sofía, de su carita iluminada al ver los pasteles de chocolate que le decoraba con tanto amor. Me acordé de las cenas en familia, cuando Javier siempre, pero siempre, pedía un segundo pedazo de mi pay de limón. Yo tenía algo. Tenía un don que había estado guardado, enterrado bajo años y años de quehacer y rutina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispita de esperanza. Con los ahorros que Javier me había dejado, renté un local chiquito en la calle 6 Sur, ahí por el centro de Puebla. No era la gran cosa, para nada, pero tenía unos ventanales grandotes que dejaban entrar la luz doradita de la tarde y un horno de gas que me hacía sentir que podía con todo, un polvorón a la vez. Los primeros meses fueron una friega, no te voy a mentir. Me levantaba a las 5 de la mañana para tener listo el pan dulce, los pies y los pasteles que iban a llenar las vitrinas. Mis manos, ya arrugadas por los años, todavía se acordaban de cada movimiento, de cada punto exacto de la masa, de cada tiempo en el horno. Era como si toda una vida de cocinar para mi familia por fin tuviera un sentido más grande. A Sofía no le hacía ninguna gracia mi entusiasmo. Desde el primer día me hizo sentir que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Mamá, a tu edad ya deberías estar descansando, disfrutando tu jubilación, no matándote como una loca, me decía cada vez que iba a su casa. Mi papá te dejó suficiente dinero para vivir tranquila. De verdad no entiendo por qué te metes en esto. Ricardo, mi yerno, era todavía peor. Tenía esa sonrisita que nunca le llegaba a los ojos, esa forma de hablar que te hacía sentir chiquita sin decirte directamente una grosería. Él trabajaba en la Volkswagen, un puesto importante según decía, y siempre se las arreglaba para recordarme, muy sutilmente, que él sí sabía de negocios y yo no. Suegrita, me decía con esa sonrisa falsa. El negocio de las panaderías está muy competido, ¿sabe? Se necesita saber de mercadotecnia, de números, de redes sociales. Es muy complicado. Pero yo no me daba por vencida. Cada mañana, cuando prendía el horno y el olor a pan recién hecho llenaba el localito, sentía que estaba justo donde tenía que estar. El domingo que lo cambió todo era uno de esos días perfectos de primavera en Puebla. El templo de Santo Domingo estaba a reventar para la kermés que se hacía después de la misa principal, y yo había llevado una charola grande de mis famosos polvorones de nuez. Me había quedado trabajando hasta bien tarde la noche anterior, para asegurarme de que cada uno quedara en su punto, con ese equilibrio perfecto entre lo dulce y el sabor de la nuez tostada. Estaba yo sirviendo los polvorones en la mesa larga del patio, cuando escuché la voz de Sofía justo a mi espalda. Al principio, la verdad, pensé que le estaba hablando a otra persona, porque no podía creer que mi propia hija estuviera diciendo esas cosas de mí. Es que es tan vergonzoso, le decía Sofía a un grupo de señoras que conocíamos de toda la vida, esposas de compañeros de Ricardo de la planta. Mi mamá se ha convertido en la vergüenza de la familia. Me quedé tiesa, con la palita a medio camino entre la charola y un plato de cartón.
El aire se me atoró en el pecho y sentí un hueco en el estómago. A sus 66 años se le ocurrió que era repostera. Siguió Sofía, sin darse cuenta de que yo estaba ahí, escuchando cada una de sus palabras. Se está gastando todos los ahorros que le dejó mi papá en esa repostería ridícula. Dice que es para encontrarse a sí misma. Por favor. Las señoras murmuraron algo que no alcancé a oír, pero sí vi las miradas de lástima que me echaron cuando se dieron cuenta de que yo estaba parada a un lado. Entonces se acercó Ricardo al grupito, y su voz sonó fuerte y clara en todo el patio, como si quisiera que todos se enteraran. Sofía tiene razón, dijo, lo suficientemente alto para que media iglesia lo oyera. La pobre de mi suegra está soñando demasiado alto. Los postres que hace son horribles, pero pues nadie se atreve a decírselo en su cara. Qué triste ver cómo hay gente que no sabe cuándo es tiempo de retirarse. Sentí que el piso se me movía. Todas las pláticas a mi alrededor se apagaron de golpe. Las caras conocidas se voltearon a verme, con una mezcla de chisme y lástima que me caló hasta los huesos. Sofía por fin se dio la vuelta, y me vio ahí, parada, con la charola de polvorones temblándome en las manos. Por un segundo, nada más un segundo, vi un poco de pánico en sus ojos, pero rápido lo cambió por esa cara de superioridad que yo ya le conocía tan bien. «Mamá», dijo, como si yo fuera una niña chiquita a la que hubieran cachado escuchando pláticas de grandes. «No sabía que estabas ahí». No me salieron las palabras. Tenía las lágrimas a punto de salirse, quemándome los ojos, pero me aguanté. No les iba a dar el gusto de verme llorar ahí, delante de toda esa gente. Dejé la charola en la mesa con las manos temblorosas y empecé a caminar hacia la salida, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba los murmullos, las excusas de Sofía, la risita nerviosa de alguien que trataba de romper la tensión, pero también escuché algo más. Doña Elenita, una viejita de 80 años que siempre había sido muy amable conmigo, le decía a su hija en voz baja: «¡Qué crueldad! Si los polvorones estaban deliciosos». Esa noche, ya sola en mi casa, me senté en la misma cocina donde había empezado todo. Las palabras de Sofía y Ricardo me daban vueltas en la cabeza sin parar. Vergüenza de la familia. Soñando demasiado alto. Postres horribles. Pero había algo muy dentro de mí que se negaba a rendirse. Quizá era el recuerdo de mi mamá, que nunca tuvo la oportunidad de seguir sus sueños. Quizá era la memoria de Javier, que siempre me dijo que yo tenía un don especial para los postres. O quizá, simplemente, era que por primera vez en toda mi vida había encontrado algo que era mío, y de nadie más. Al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana, como si nada. Prendí el horno y me puse a trabajar, porque aunque mi propia familia no creyera en mí, yo todavía creía en mí misma. Y esa poquita fe era lo único que me iba a sostener en los días tan difíciles que estaban por venir. Los días que siguieron a esa humillación en la iglesia fueron los más solos que he vivido. Cada mañana me despertaba con el peso de las palabras de Sofía aplastándome el pecho, pero de alguna manera mis pies siempre encontraban el camino para llevarme a la repostería. Es curioso cómo el dolor puede vivir junto con las ganas de seguir adelante. Mientras amasaba la masa para las conchas de la mañana, se me salían las lágrimas sin que yo pudiera hacer nada, pero mis manos seguían moviéndose solas, como si supieran algo que mi corazón herido todavía no entendía. El local, que yo había bautizado como el Sabor de antaño, se la pasaba vacío casi todo el tiempo. A veces entraba alguna persona, compraba algo por pura educación y se iba rápido. Yo podía ver en sus ojos esa mezcla de lástima y pena ajena que le da a la gente cuando no sabe ni qué decirte. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba las vitrinas por 5ª vez en el día, vi a Sofía caminando por la banqueta de enfrente con sus amigas del Club de Leones. Se paró justo delante de mi local, y aunque yo no podía oír lo que decía a través del vidrio, sabía perfectamente de qué estaba hablando por la forma en que movía las manos hacia mi negocio y por las caras que ponían sus amigas. Una de ellas, Patricia, una mujer que yo conocía desde que Sofía iba en la primaria, me miró directo a los ojos por un momento. Por un instante pensé que a lo mejor iba a entrar, que chance y me compraba algo, pero nomás movió la cabeza como diciendo, «¡Qué pena!», y siguió caminando con el grupo. Esa noche, cuando por fin cerré y ya iba para mi coche, escuché que alguien caminaba detrás de mí. Era Ricardo. «Suegrita», me dijo con esa vocecita suave que usaba cuando quería hacerse el preocupado. «Necesitamos hablar». Me paré en seco, pero no me di la vuelta. No tenía ni pizca de ganas de enfrentarme a otro de sus sermones. «Sofía está muy preocupada por usted», siguió. «Hemos estado hablando con varios de nuestros amigos
y todos están de acuerdo en que esto no está funcionando. Mire a su alrededor, no hay clientes. Está perdiendo el dinero que mi suegro Javier trabajó toda su vida para dejarle. Sus palabras eran como agujitas que se me iban clavando, porque tenía razón en lo de los clientes, y tenía razón en lo del dinero. Pero algo dentro de mí se negaba a darle la razón. No es tu dinero, alcancé a decir, todavía sin voltear a verlo. Claro que no, dijo, y pude escuchar la sonrisa falsa en su voz. Nosotros solo nos preocupamos por usted, por su dignidad. ¿Mi dignidad? Como si no hubiera sido él quien la había pisoteado delante de todos en la iglesia. Sofía piensa que sería mejor que vendiera el local de una vez, antes de que pierda más dinero. Podríamos ayudarla a encontrar algo más, apropiado para alguien de su edad. A lo mejor clases de tejido o hacer voluntariado en el asilo. Entonces sí me di la vuelta, y algo en mi cara debió asustarlo porque dio un pasito para atrás. ¿Mi edad? Repetí despacito. ¿Y qué tiene de malo mi edad, Ricardo? Nada, se apuró a decir. Solo que, bueno, uno tiene que ser realista. Esto de la repostería es un trabajo para jóvenes. Es muy pesado, muy demandante. Como el trabajo que hice por 40 años cuidando una casa, criando una hija y atendiendo a un esposo enfermo. ¿Ese tipo de trabajo demandante? Se quedó sin palabras por un momento. Luego recuperó esa sonrisita que tanto me molestaba. Eso era diferente. Eso era natural. Natural. Como si todo lo que yo había hecho por décadas no hubiera necesitado de habilidad, de fuerza, de aguante. Como si toda mi vida hubiera sido puro instinto, sin ningún mérito. Ya no le dije nada más. Simplemente me subí a mi coche y me fui, dejándolo ahí parado en la banqueta. Pero el daño ya estaba hecho. Las semanas siguientes empecé a notar cómo cambiaban las miradas cuando entraba al súper, cómo se callaban las pláticas cuando llegaba a la estética, cómo algunos vecinos de repente tenían mucha prisa cuando me veían en la calle. Sofía había estado muy ocupada. No andaba haciendo campaña en mi contra abiertamente, pero no le hacía falta. Una palabrita por aquí, un comentario por allá, y al poco tiempo todo Puebla sabía que Luisa, la viuda de Javier, estaba pasando por una crisis y que su familia estaba muy preocupada. Las ventas bajaron todavía más. Había días en que no vendía ni un solo pastelito. Me sentaba detrás del mostrador, viendo la vida pasar por la ventana, preguntándome si Sofía tendría razón, si de verdad yo era una vieja tonta que no sabía cuándo rendirse. Pero entonces, cuando ya sentía que iba a tirar la toalla, llegó un rayito de esperanza. Era un viernes por la tarde. Estaba cayendo un aguacero de esos que inundan las calles de Puebla, y yo ya estaba a punto de cerrar más temprano, cuando una señora mayor entró corriendo al local, toda empapada pero riéndose de sí misma. «Ay, Dios mío, esta lluvia me agarró de sorpresa», dijo mientras se sacudía el agua del abrigo. «¿No le molesta si me quedo aquí un momentito en lo que se calma un poco?» «Claro que no, pase usted», le dije acercándole una silla. «Le traigo un cafecito, una toalla». «Un café estaría perfecto, muchas gracias». Mientras le preparaba su café de la olla, la señora se puso a ver mi repostería con una curiosidad que no parecía fingida. Debía tener por lo menos 80 años, pero sus ojos estaban llenos de vida. «¿Usted hace todos estos postres?», me preguntó. «Sí, todos y cada uno», le contesté. «¿Me da a probar uno de esos niños envueltos? Se ven deliciosos». Le serví el panecito con un cuidado especial, ya esperando la típica sonrisa educada y la excusa para no terminárselo. Pero en lugar de eso, vi cómo cerró los ojos al dar la primera mordida, como si estuviera saboreando algo de otro mundo. «Esto está exquisito», murmuró. «¿Dónde aprendió a hacer una crema pastelera así?» «Mi mamá me enseñó cuando era niña. Ella era cocinera en una casa grande, de una familia rica, antes de casarse». «Se nota», dijo la señora. «Esto tiene el toque de alguien que de verdad conoce los secretos de la buena repostería». Nos quedamos platicando casi una hora, hasta que por fin paró de llover. Me contó que se llamaba Elvira Robles, que por más de 30 años había sido la dueña de la Fonda de Santa Clara, uno de los restaurantes más famosos y tradicionales de Puebla, y que ella reconocía la calidad en cuanto la probaba. Justo antes de irse, me dijo algo que me hizo dar un vuelco el corazón. ¿Sabe qué? Mi nieta se casa el próximo mes. Es una boda chiquita, pura familia, pero necesito a alguien que me haga el postre. ¿Le interesaría? Sentí que se me aceleraba el pulso. ¿De verdad? Completamente en serio, contestó. Pero luego agregó, con una sonrisita pícara. Eso sí, tendría que hacer algo verdaderamente especial. Mi nieta es muy exigente con los dulces. ¿Y qué le gusta a su nieta?
Pregunté. El chocolate. Todo lo que tenga que ver con chocolate. Esa noche, por primera vez en semanas, me fui a dormir con una sonrisa. Al día siguiente, empecé a probar diferentes recetas de chocolate, mezclando las técnicas que me enseñó mi mamá con ideas nuevas que se me habían ido ocurriendo con los años. Pero esa pequeña chispita de esperanza no pasó desapercibida. El lunes por la mañana, Sofía apareció en el local con esa cara que yo ya le conocía tan bien. Alguien le había ido con el chisme. «Mamá, Patricia me dijo que vio mucho movimiento aquí el fin de semana». «¿Qué está pasando?» «Tengo un encargo», le dije, tratando de que mi voz sonara casual mientras decoraba unos cupcakes. «¿Un encargo? ¿Qué tipo de encargo?» «Una boda chiquita. Nada importante». Vi cómo achinó los ojos. ¿De quién? No quería decírselo, pero yo conocía a Sofía. Si no le daba la información, la iba a conseguir por otro lado. De doña Elvira Robles. Su nieta se casa. ¿Elvira Robles? ¿La que era dueña de la fonda de Santa Clara? Asentí con la cabeza, concentrándome en el betún para no tener que verla a la cara. Sofía se quedó callada un momento, y eso me preocupó más que si se hubiera puesto a gritarme. «¡Qué interesante!», dijo por fin, con un tono que no me gustó nada. «Doña Elvira tiene muchos conocidos importantes en Puebla. Sería una verdadera lástima que algo saliera mal con ese encargo». Había una amenaza escondida en sus palabras, pero traté de no hacerle caso. Tenía trabajo que hacer, y por primera vez en mucho tiempo, tenía algo importante que demostrar. Lo que yo no sabía era que Sofía ya estaba moviendo sus hilos para asegurarse de que mi pequeño momento de esperanza se convirtiera en otra humillación pública. Y tampoco sabía que este encargo, que parecía tan chiquito y sin importancia, en realidad iba a cambiarlo todo. La boda de la nieta de doña Elvira se acercaba, y yo había puesto toda mi alma en crear algo que fuera inolvidable. Durante una semana entera me la pasé experimentando con distintas combinaciones de chocolate. Hice una mousse de chocolate belga con frambuesas frescas, una tarta de chocolate amargo con dulce de leche, y finalmente, mi obra maestra, un pastel de 3 pisos con capas de bizcocho de chocolate húmedo, crema de chocolate blanco con un toque de vainilla de Papantla, y una cubierta de ganache brillante, tan lisa que parecía un espejo oscuro. Cada detalle tenía que estar perfecto. Llevaba 3 días seguidos trabajando hasta las 2 de la mañana, sin hacerle caso al dolor de espalda ni al cansancio de mis ojos. Este pastel no era nomás un encargo. Era mi forma de decirle al mundo, y a mí misma, que yo tenía algo valioso que ofrecer. El martes por la mañana, mientras colocaba los últimos toques de flores de azúcar en el pastel, sonó el teléfono del local. «Repostería El Sabor de Antaño, buenos días». «Buenos días», contestó una voz de mujer, muy profesional. «Habla Valeria Torres de Eventos Vistamar. ¿Podría hablar con la dueña?» «Soy yo, Luisa García, a sus órdenes». «Perfecto, doña Luisa. Me han recomendado mucho su trabajo. Tengo un evento este fin de semana, algo íntimo, para unas 50 personas. El cliente es muy exigente, y necesito a alguien que pueda preparar postres de alta calidad. ¿Estaría usted disponible?» Sentí que se me aceleraba el corazón. «Otro encargo». Y este sonaba grande. «Claro que sí. ¿Qué tipo de postres necesitaría?», pregunté tratando de sonar tranquila. «Una variedad. Petits fours, tartaletas individuales, quizá algo con frutas de temporada. El presupuesto no es un problema, pero la calidad tiene que ser impecable. ¿Podríamos vernos para platicar los detalles?». Quedamos de vernos esa misma tarde en mi repostería. Después de colgar, me quedé parada junto al teléfono, sintiéndome hasta mareada de la emoción. 2 encargos importantes en una sola semana. A lo mejor las cosas por fin estaban empezando a cambiar para mí. Valeria Torres llegó puntualísima. Era una mujer muy elegante, como de unos 40 años, vestida con un traje sastre que se le veía carísimo y cargando una tablet. Tenía esa seguridad tranquila de la gente que está acostumbrada a organizar eventos de mucho nivel. «Doña Luisa», me saludó con una sonrisa amable. «Es un placer conocerla». Le mostré algunas fotos de mis trabajos, incluyendo las del pastel que estaba preparando para la boda de la nieta de doña Elvira. Vi cómo se le iluminaron los ojos cuando probó mis macarons de lavanda y mis tartaletas de limón. «Esto es exactamente lo que estaba buscando», dijo, mientras tomaba notas en su tablet. «Mi cliente va a quedar encantado». Platicamos casi 1 hora sobre los menús, cómo quería la presentación y toda la logística. El evento iba a ser el sábado por la tarde en una finca privada a las afueras de Puebla. Valeria quería una selección de 15 postres diferentes, todos en porciones chiquitas e individuales, presentados de forma muy elegante. «El pago será de 3,000 pesos», dijo al final.
la mitad por adelantado y la otra mitad el día del evento. 3,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en los últimos 2 meses juntos. Traté de no emocionarme demasiado, pero seguro se me notó en la cara. Es perfecto, alcancé a decir. Acepto. En cuanto se fue Valeria, le marqué a doña Elvira para contarle las buenas noticias. ¡Qué maravilla, Luisa!, me dijo. Yo ya sabía que tenías algo especial. La gente de calidad siempre reconoce a la gente de calidad. Esa noche me quedé trabajando hasta tardísimo, planeando cada detalle del menú para el evento de Valeria. Sentía una energía que no había tenido en años. Por primera vez desde la humillación en la iglesia, sentía que iba por el camino correcto. Pero el miércoles por la mañana, mi burbujita de felicidad se rompió. Sofía entró a la repostería como un torbellino, con la cara roja del coraje y el celular en la mano. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?, gritó sin siquiera decir buenos días. Buenos días a ti también, Sofía. ¿De qué hablas? De esto. Y me enseñó la pantalla de su celular. Era el Facebook de Valeria Torres. Había publicado una foto de mis tartaletas con el comentario: encontré la repostería perfecta para nuestros eventos más exclusivos. No entiendo cuál es el problema, le dije, porque de verdad no lo entendía. El problema, mamá, es que estás poniendo en ridículo a toda la familia. Patricia me habló en la mañana para decirme que vio a una mujer muy elegante saliendo de aquí ayer, y ahora veo que te andas anunciando en redes sociales como si fueras una chef profesional. Yo no me estoy anunciando. Ella solita decidió publicar eso. ¿Que no te das cuenta de lo ridículo que se ve todo esto? Sofía caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Una mujer de 66 años jugando a la empresaria. La gente se está riendo de ti, mamá. Y de paso de nosotros. Sus palabras me dolieron, pero esta vez no dejé que me llegaran tan adentro. Tenía trabajo de verdad que hacer. Clientes de verdad que estaban contentos con mi trabajo. Si la gente se ríe, es su problema, le dije, dándome la vuelta para seguir con mis preparaciones. Yo tengo trabajo que hacer. ¿Trabajo? Se rió con amargura. Mamá, esto no es un trabajo, es una fantasía tuya. Y cuando todo se te venga abajo, ¿adivina quién va a tener que levantarte del suelo? No le contesté. Ya había aprendido que discutir con Sofía nomás empeoraba las cosas. Se fue al poco rato, pero no sin antes hacer una llamada muy sospechosa desde su coche, hablando bajito y mirándome feo a través de la vitrina. El jueves, mientras estaba terminando de armar el pastel para la boda de la nieta de doña Elvira, recibí una llamada que me heló la sangre hasta los huesos. Repostería El Sabor de Antaño. Sí, habla Luisa. Habla Valeria Torres, doña Luisa. Lamento mucho llamarla tan de repente, pero ha surgido un problema con el evento del sábado. Sentí que se me caía el estómago al suelo. ¿Qué tipo de problema? Pregunté con un hilo de voz. Hubo una pausa del otro lado de la línea. He recibido algunas llamadas, dijo por fin. Algunas personas me han dicho ciertas cosas sobre su repostería que me preocupan. Dicen que no tiene experiencia con eventos grandes, que la calidad de sus productos no siempre es la misma, que ha habido problemas con la higiene. Sentí como si me hubieran dado un cubetazo de agua fría. ¿Quién le dijo eso?, pregunté, aunque en el fondo de mi corazón yo ya sabía la respuesta. No puedo decirle mis fuentes, doña Luisa, pero son personas respetables de aquí de Puebla. Una de ellas me comentó que es su propia familia. Sofía. Por supuesto que había sido Sofía. Valeria, le dije, tratando de que no se me quebrara la voz. Esas personas no han probado mi comida, no han visto cómo trabajo. Usted estuvo aquí, usted probó mis postres. Lo sé, y por eso se me hace tan difícil esto. Sus postres eran exquisitos, de verdad, pero no puedo arriesgar la reputación de mi empresa. Mi cliente es una persona muy, muy importante. Por favor, le supliqué. Y odié lo desesperada que me escuché. Deme una oportunidad de demostrarle que esas personas están equivocadas. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Pude escuchar cómo suspiraba. ¿Sabe qué?, dijo finalmente. Voy a hacer esto. Prepare una muestra de lo que iba a hacer para el evento. Tráigamela mañana viernes por la mañana a mi oficina. Si es tan buena como la recuerdo, seguimos con el plan original. Pero si hay cualquier problema, cualquier cosita que me haga dudar, voy a tener que cancelar el contrato. Acepto, dije de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Ahí estaré mañana. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por varios minutos, sintiendo una mezcla de coraje y determinación que me quemaba por dentro. Sofía había intentado hundirme, apuñalarme por la espalda de la peor manera. Pero Valeria,
A pesar de todo, me estaba dando una última oportunidad de demostrar lo que valía. Esa noche trabajé como nunca en mi vida. Me encerré en la cocina y puse manos a la obra. Preparé muestras de cada uno de los 15 postres que habíamos acordado. Macarons de diferentes sabores, eclairs rellenos de crema de vainilla, tartaletas de frutas con crema pastelera, pastelitos miniatura decorados a mano, trufas de chocolate artesanales. Cada pieza tenía que ser una obra de arte. No solo estaba luchando por un contrato de 3,000 pesos, estaba luchando por mi dignidad, por mi derecho a existir como algo más que la mamá fracasada en la que Sofía quería convertirme. Como a las 3 de la mañana, por fin terminé. Tenía frente a mí una caja llena de los mejores postres que había hecho en mi vida. Estaban tan perfectos que hasta me daba cosa que alguien se los fuera a comer. El viernes por la mañana me puse mi mejor ropa, la que guardaba para las bodas y los bautizos. Arreglé la caja con un cuidado extremo, como si llevara joyas, y manejé hacia las oficinas de Valeria con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada tope una preocupación. Tenía miedo de que un frenón brusco arruinara el trabajo de toda una noche. No sabía que esta pequeña prueba, este examen sorpresa que me había puesto la vida, iba a cambiar mi destino para siempre. Y tampoco sabía que Sofía, en su intento desesperado por destruirme, me acababa de dar el empujón que necesitaba para llegar a donde realmente pertenecía. La oficina de eventos Vistamar estaba en la zona de Angelópolis, en uno de esos edificios modernos, todo de cristal, que me intimidó desde que estacioné mi viejo Tsuru afuera. Entré cargando mi caja de postres como si fuera el tesoro más grande del mundo, caminando despacito para que no se me fuera a mover ni una sola de las decoraciones. Valeria me recibió en una sala de juntas muy elegante, con unos ventanales enormes que daban vista a toda la ciudad de Puebla. Sobre la mesa ya había puesto platitos de porcelana fina y cubiertos de plata, como si aquello fuera una cata en un restaurante de lujo. «Doña Luisa», me saludó seria pero amable. «Le agradezco mucho que haya hecho esto». Mientras yo abría mi caja y empezaba a acomodar con mucho cuidado los postres en los platitos, me di cuenta de que Valeria no estaba sola. Había otra mujer en la sala, más joven, como de 30 años, que tomaba notas en una libreta de aspecto muy profesional. «Ella es Beatriz, mi socia», me explicó Valeria. «Espero que no le moleste que esté presente». «Claro que no», dije yo, aunque por dentro sentía que cada movimiento que hacía estaba siendo juzgado con lupa. La degustación empezó en un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Las dos mujeres probaban cada postre con mucha concentración. Daban mordidas chiquitas y luego hacían anotaciones en sus libretas. Yo me quedé de pie, con las manos entrelazadas, tratando de adivinar por sus caras si les estaba gustando o no. Después de lo que me pareció una vida entera, Valeria dejó su tenedor sobre el plato y me miró directamente a los ojos. «Doña Luisa, necesito preguntarle algo y espero que sea completamente honesta conmigo». Se me hizo un nudo en el estómago. «Por supuesto. ¿Ha trabajado antes en eventos de gran escala? Bodas importantes, celebraciones de empresas grandes, ese tipo de cosas». Tuve que decir la verdad. «No», admití. «La mayoría de mi experiencia ha sido para la familia, para amigos, encargos pequeños como el de doña Elvira». Valeria y Beatriz se echaron una mirada que no supe qué quería decir. «¿Y su formación?», siguió Valeria. «¿Estudió repostería de manera profesional?». «No. Aprendí de mi mamá, y luego a lo largo de los años, pues experimentando, leyendo, practicando mucho». Otra vez esa mirada entre ellas. Sentí que mi oportunidad se me estaba yendo de las manos. «Entiendo», dijo Valeria tomando más notas. «Una última pregunta. Si este evento sale bien, ¿estaría dispuesta a aceptar compromisos más grandes? Eventos que a lo mejor necesiten más gente, más producción». «Sí», contesté sin dudarlo ni un segundo. «Estoy dispuesta a crecer, a aprender lo que se necesite». Valeria se recostó en su silla y entonces, por primera vez desde que había empezado la prueba, sonrió. «Doña Luisa, no sé quién le dio esa información tan negativa sobre usted, pero quien haya sido, estaba completamente equivocado. Estos postres no solo son excelentes, están al nivel de las mejores pastelerías de la Ciudad de México». Sentí que las piernas me temblaban del puro alivio. «El evento del sábado sigue en pie, tal como lo planeamos», continuó. «Pero hay algo más que necesito decirle». Beatriz abrió su libreta y leyó unas notas. «El evento del sábado no es exactamente lo que le dijimos al principio», dijo Valeria, y mi corazón dio un brinco. «Es una prueba». «¿Una prueba?».
Tenemos un cliente muy importante que está planeando una celebración de bodas de oro. Va a ser el evento social del año aquí en Puebla. 500 invitados, algunos de ellos gente muy influyente de todo el país. El cliente quiere contratar a un proveedor local para los postres, alguien que pueda manejar no solo la calidad, sino también la presión. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Hemos estado probando diferentes opciones durante las últimas semanas, siguió Beatriz. El evento del sábado es la prueba final. Va a ser un grupo pequeño, sí, pero van a ser los amigos más cercanos de nuestro cliente principal. Si usted impresiona a esas 50 personas, el contrato grande es suyo. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Me pregunté apenas pudiendo formar las palabras. 50,000 pesos, solo por la mesa de postres, más bonos si todo sale perfecto. 50,000 pesos. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Quién es el cliente? Alcancé a preguntar. Valeria y Beatriz se sonrieron una a la otra. Don Fernando Villarreal, dijo Valeria. ¿Ha oído hablar de él? Claro que había oído hablar de don Fernando Villarreal. Todo Puebla había oído hablar de él. Era uno de los empresarios textileros más ricos de México. Su nombre salía a cada rato en las revistas de sociedad, y se decía que entre sus amigos había políticos, artistas famosos y gente muy poderosa. Su esposa, Magdalena, y él cumplen 50 años de casados el próximo mes, explicó Beatriz. Y quieren tirar la casa por la ventana. La fiesta va a ser en su hacienda privada. Va a haber orquesta en vivo, fuegos artificiales, todo el paquete completo. Y si el sábado sale todo bien, agregó Valeria, usted sería la repostera oficial de la celebración más importante del año. Salí de esa oficina como si estuviera flotando en una nube. La hacienda de Chautla, donde iba a ser el evento, era todavía más impresionante de lo que me había imaginado. Unos portones enormes de fierro forjado se abrieron para dejar pasar mi camioneta, cargada hasta el tope con cajas de postres. El camino de piedritas me llevó por unos jardines perfectos, hasta una casona estilo colonial que parecía sacada de una revista. Valeria me recibió en la entrada de servicio con una sonrisa nerviosa. Doña Luisa, qué puntual. Los invitados empiezan a llegar en 2 horas. Me guió por unos pasillos muy elegantes, hasta una cocina que era más grande que toda mi repostería. Tenía mesas de mármol, aparatos de acero inoxidable y espacio para que trabajara un ejército de chefs. Esta será su estación, dijo Valeria, señalando una mesa larga junto a las ventanas. Ahí está todo lo que pidió. Platos, charolas, todo para servir. ¿Necesita algo más? Mientras empezaba a desempacar mis postres y a acomodarlos en las charolas de plata, escuchaba el movimiento en el resto de la casa. Gente arreglando flores, meseros puliendo copas, músicos afinando sus instrumentos. Se sentía esa energía eléctrica de un evento importante que está a punto de empezar. Trabajé con una concentración total, asegurándome de que cada postre se viera perfecto. Los macarons formaban torrecitas de colores en charolas de cristal. Las tartaletas de frutas brillaban como si fueran joyas bajo las luces de la cocina. Los eclairs estaban alineados con una precisión casi militar. A las 6 de la tarde, Valeria regresó acompañada de un señor mayor, vestido impecablemente, que transmitía esa confianza tranquila que solo dan el poder y el dinero. «Doña Luisa», dijo Valeria, «le presento a don Fernando Villarreal». Don Fernando era más alto de lo que me esperaba, con el pelo plateado perfectamente peinado y unos ojos azules que parecían analizarlo todo. Pero cuando me sonrió, vi una calidez muy sincera en su cara. «Doña Luisa», dijo extendiéndome la mano. «He escuchado cosas maravillosas de su trabajo». «Es un honor conocerlo, don Fernando», le contesté. «¿Me permite?», preguntó señalando las charolas. Le ofrecí una tartaleta de limón con merengue. Lo vi probarla con cuidado y luego sus ojos se abrieron con una sorpresa genuina. «Esto es extraordinario», dijo. «¿Dónde estudió repostería?» «En la cocina de mi madre, don Fernando». Y después, con 40 años de práctica, se rió, una risa fuerte y cálida. «La mejor escuela de todas». Probó otros 3 postres, y con cada bocado su cara se veía más impresionada. «Valeria tenía razón», dijo finalmente. «Usted es exactamente lo que estábamos buscando para el aniversario de Magdalena». Sentí que las rodillas me temblaban de puro alivio y emoción. El momento de la verdad llegó cuando Valeria anunció que la mesa de postres estaba servida. Observé desde la puerta de la cocina cómo los invitados se acercaban a las mesas. La reacción fue inmediata. Vi caras iluminarse de sorpresa. Escuché a la gente decir «¡qué delicia!». Vi a muchos regresar por un segundo y hasta un tercer postre. «¿Quién hizo estos postres?». Escuché que preguntaba una señora muy elegante.
Una repostera de aquí, de Puebla, le contestó alguien. Luisa García. García. No me suena de las familias de siempre, dijo otra voz que reconocí al instante. No, no es de ninguna familia importante. Es solo una señora mayor que anda jugando a la empresaria. Era Sofía. De alguna manera se las había arreglado para colarse en la fiesta. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué hacía ella ahí? Me acerqué más a la puerta para oír mejor. ¿De verdad?, preguntaba la primera señora. Pues estos eclairs son los mejores que he probado en mi vida. Es la mamá de mi esposa, dijo una voz de hombre. Ricardo, por supuesto. Habían venido juntos. Nos ha estado causando muchos problemas en la familia. A sus 66 años se le ocurrió que quería ser chef. Es bastante vergonzoso, para serle honesto. Pero si su trabajo es tan bueno, insistió otra persona. Oh, seguro tuvo mucha ayuda, dijo Ricardo con esa risita burlona que yo ya conocía tan bien. Probablemente contrató a alguien para que le hiciera casi todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso ahí, en mi momento de mayor triunfo, estaban tratando de hundirme. Pero entonces escuché otra voz. Una voz con un acento que no reconocí. Disculpen que me meta, dijo un hombre con un acento como árabe, pero no pude evitar escuchar su conversación. ¿Están hablando de la repostera de esta noche? Sí, respondió Sofía, seguramente pensando que había encontrado un aliado. Es mi madre. Está pasando por una especie de crisis. ¡Qué fascinante!, dijo el hombre, y había algo en su tono que hizo que Sofía se callara, porque acabo de pasar la última hora hablando con varios invitados sobre estos postres extraordinarios. Y todos coinciden en que no habían probado una repostería de esta calidad desde su último viaje a París. Hubo un silencio incómodo. Es más, continuó la voz, acabo de hablar con don Fernando, quien me contó que esta señora, a quien ustedes describen como una mujer en crisis, acaba de ganar el contrato de repostería más importante del año. 50.000 pesos por una sola fiesta. La voz de Sofía sonó como si se estuviera ahogando. Y por lo que me dijo don Fernando, habrá muchos más contratos como este en el futuro. Al parecer, su madre está a punto de convertirse en la repostera más solicitada de toda la región. El silencio que siguió fue tan pesado que se podría haber cortado con un cuchillo. Ahora, continuó el hombre, yo me pregunto si ustedes, que son su familia, no deberían sentirse orgullosos en lugar de avergonzados de una mujer con un talento tan excepcional. No escuché qué contestó Sofía. Con permiso, dijo el hombre. Voy a buscar a esta señora García. Me gustaría felicitarla en persona. Corrí de vuelta a la cocina, fingiendo estar ocupada. Unos minutos después, Valeria entró acompañada del señor más distinguido que había visto en mi vida. Era alto, como de unos 55 años, con el pelo negro con canas plateadas y los ojos cafés más cálidos que había visto jamás. Doña Luisa, dijo Valeria, le presento al señor Adán Curi. Ha estado preguntando por usted. El señor se acercó y me tomó la mano con las suyas, en un gesto muy respetuoso. Doña Luisa, dijo con esa voz profunda que yo había escuchado defendiéndome. Es un honor absoluto conocerla. Su trabajo esta noche ha sido simplemente extraordinario. Sentí que me sonrojaba como una quinceañera. Hablamos varios minutos. Me contó que era un empresario de ascendencia libanesa y que era un apasionado de la buena comida. Me pregunto, dijo al final, si me permitiría invitarla a almorzar la próxima semana. Me encantaría conocer más sobre su historia. Sentí que se me aceleraba el corazón. Sería un honor, respondí. Mientras me daba su tarjeta escuché un ruido. Era Sofía, parada en la puerta de la cocina con la cara descompuesta. Mamá, dijo con una voz que no le reconocí. Necesitamos hablar. El señor Curi se volteó hacia ella con una sonrisa fría. Usted debe ser la hija. He escuchado mucho de usted esta noche. Debe estar muy orgullosa de su madre. Es una mujer verdaderamente excepcional. Sofía abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Con su permiso, dijo el señor Curi besándome la mano. La llamaré mañana para confirmar nuestro almuerzo. Cuando se fue, Sofía y yo nos quedamos solas en la cocina. Por primera vez en años no tenía nada que decir. Mamá, murmuró por fin. Yo no sabía... No, la interrumpí suavemente. No sabías. Pero ahora ya sabes. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con mis charolas vacías y un contrato de 50.000 pesos en mi bolsa, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Y el cambio apenas estaba empezando. El almuerzo con Adán se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en largas pláticas por teléfono, y esas pláticas se convirtieron en algo que yo, a mis 66 años, nunca esperé volver a encontrar: amor verdadero.
Adán también era viudo. Su esposa había muerto 5 años atrás, y al igual que yo, había pasado mucho tiempo sintiendo que su vida se había terminado con esa pérdida. Cuando perdí a Mira, me contó una noche, pensé que nunca volvería a sentir alegría. Estábamos sentados en la terraza de su casa, una casa preciosa con un jardín lleno de rosales. Pero entendí que honrar su memoria no significaba dejar de vivir, sino vivir plenamente, como a ella le hubiera gustado. Sus palabras me llegaron al alma, porque yo había pasado años sintiéndome culpable por querer algo más que ser la viuda de Javier. Mientras tanto, mi repostería había explotado. El contrato con los Villarreal fue solo el principio. Los fines de semana no me daba abasto con los eventos, y entre semana, mi localito se llenaba de gente que quería probar los postres de los que hablaba toda la alta sociedad de Puebla. Contraté a 2 empleadas. María, una muchacha recién salida de la escuela de gastronomía, y a la misma doña Elvira, que decidió salir de su retiro para ayudarme a manejar el negocio. El cambio más grande, sin embargo, fue personal. Sofía había intentado acercarse a mí varias veces. Sus disculpas sonaban huecas, como si no estuviera arrepentida de haberme lastimado, sino de haberse equivocado sobre mi capacidad para tener éxito. Un día le dije: Sofía, creo que necesitamos poner límites. Límites que me protejan de que me vuelvas a lastimar. Necesito que me trates con respeto, como a una igual, no como a una carga. Se quedó callada, y por primera vez en años me preguntó: ¿qué necesitas de mí, mamá? Una semana después, regresó con Ricardo. Esta vez, los dos venían en otro plan. Doña Luisa, dijo Ricardo, y era la primera vez que no me decía suegrita. Queremos disculparnos. No tenemos excusa. Fui una hija terrible, mamá, agregó Sofía, con lágrimas en los ojos que por primera vez parecían de verdad. Te juzgué cuando debí apoyarte. No era perfecto, pero era un comienzo. 2 meses después, Adán me pidió que me casara con él. Estábamos en su cocina, preparando una receta juntos, cuando me tomó las manos, todas llenas de harina, y me dijo: Luisa García, ¿te casarías conmigo? Mi respuesta fue un sí inmediato. La boda fue pequeña y elegante, en el jardín de su casa. Solo estuvieron las personas que de verdad importaban. Sus hijos, que volaron desde el extranjero para conocerme, y me recibieron con un cariño que me hizo llorar. Y también estuvieron Sofía y Ricardo. Sofía lloró durante toda la ceremonia. Después, me abrazó muy fuerte y me susurró al oído: Mamá, perdóname por haber tardado tanto en ver quién eres realmente. Nunca es tarde para empezar de nuevo, le contesté. Adán y yo nos fuimos de luna de miel a París. Me presentaba a los grandes pasteleros como mi esposa, la repostera más talentosa de México, y yo sentía que por fin había encontrado a alguien que me veía y me valoraba por quien era. Cuando regresamos, Adán, con su experiencia en los negocios, me ayudó a hacer crecer el sabor de antaño. Se convirtió en una marca. Abrimos más sucursales, empezamos a exportar productos, pero lo más importante era el cambio en mí. Ya no era la mujer que buscaba la aprobación de su hija. Era Luisa García de Curi. Empresaria, esposa, una mujer que a los 67 años había descubierto que la vida puede empezar de nuevo en cualquier momento. 1 año después de la boda, Sofía me visitó. Yo estaba en la cocina, experimentando con una receta de dulces árabes. Mamá, me dijo, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. Dejé lo que estaba haciendo y la miré. Y quiero que este bebé, dijo con la voz entrecortada, conozca a su verdadera abuela. Quiero que sepa que es una mujer que nunca se rindió, que encontró el amor 2 veces y que construyó un imperio con sus propias manos. Quiero que aprenda de ti que nunca es tarde para ser valiente. La abracé, y por primera vez en muchísimos años, sentí que por fin había recuperado a mi hija. A mis 67 años, había aprendido la lección más importante: que quererte a ti misma no es egoísmo, y que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Y que a veces, cuando te atreves a caminar sola, descubres que la vida te estaba preparando para encontrarte con las personas que de verdad te merecen. Mi nombre es Luisa García de Curi. Tengo 67 años. Soy dueña de una empresa exitosa. Estoy felizmente casada con el amor de mi vida. Y por fin tengo la relación que siempre quise con mi hija. Y todo empezó el día que decidí que mi vida valía más que la opinión de los demás.